en primer lugar, agradecer la invitación. Yo ya se lo decía a la organización, no por qué estoy aquí, como decía Ricard antes, sino quizás soy el último que ha llegado a la dirección TI de muchos de los que os conozco, muchos compañeros, pese a que, como también se ha nombrado en la introducción, pues son 28 años en la casa, en el servicio de informática de la universidad, pero siempre desde una visión técnica. Abundando en lo que planteaba Mario y en esa evolución, yo creo que la tecnología nos ha marcado tanto, la visión de los sistemas, la visión de los proyectos, la visión de las aplicaciones, la visión del día a día como técnicos, que en nuestra formación, en nuestra evolución hasta llegar a la dirección TI, es difícil cuando llegas desmarcarte de ese componente técnico, tecnológico que estás viviendo día a día en tu universidad o en tu servicio de informática. Hay momentos en que te planteas, bueno, tengo que jugar un papel más de gestión, tengo que alejarme un poco de la técnica y te diriges al producto, te diriges al servicio, te diriges, digamos, desde un plano, no digo ya de la gestión de personal o de la gestión de la contratación, sino desde el punto de vista de los sistemas de información, y te elevas un poquito el plano. Pero normalmente es por falta de tiempo, normalmente es por falta, no digo de ganas, porque eso siempre nos queda hasta en los genes, ¿no?, de acercarte, aunque sea de noche, a los sistemas como hacías antiguamente, preocuparte por cómo están las cosas, eso no se pierde, pero el enfoque ha cambiado completamente. Yo creo que desde el punto de vista de un director TI, y os lo digo con toda la humildad y con el sentido de aprender, lo más importante es formarte, obtener información de compañeros, por supuesto, eso me parece también enriquecedor, de gente con experiencia que sabe, porque el conjunto de actividades que tenemos que realizar están cada vez más lejos de lo tecnológico, más lejos de los sistemas, más lejos de lo que hemos vivido, mamado, estudiado, trabajado a lo largo del tiempo. Y está más cerca, y permitirme, digamos, que recuerde también una constante en el curso que estamos haciendo los directores de servicios de informática de universidades, de la alineación a negocio, de la alineación estratégica. Yo creo que no debemos de perder nunca el rumbo de dónde trabajamos, para quién trabajamos, en qué universidad trabajamos en este caso. Son organizaciones muy complejas, son organizaciones, yo creo que difícilmente marcables en una estructura de una empresa o, como podemos nombrar, negocio. A mí me gustaría también plantear qué es negocio en una universidad, tanto pública como privada, qué es negocio. Pero si tenemos claro, y quizás un plan estratégico, quizás este tipo de herramientas de las organizaciones son las que nos tienen que dar la luz de aterrizar a qué nos dedicamos en la universidad, podemos alinear los servicios de informática, las estructuras tecnológicas, las aplicaciones, no desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de aportar valor a ese negocio, de participar y estar alineados con esa estrategia de negocio. Entonces podríamos, no digo simplificar porque no es sencillo, pero como mínimo tener una estrategia TI, una estrategia de sistemas de información o de TICs completamente alineada con tu organización. Insisto que esto en la teoría podría estar magnífico, pero en la práctica es complejo. Y quiero apuntaros también para el debate posterior o para las preguntas otro papel o rol de un director TI que a mí me parece preocupante, arriesgado, quizás con lo que decía Mario también es el que tenemos que jugar más con la capacidad de supervivencia, de adaptación al medio, pero muy importante, y es la relación entre el gobierno de la organización, de la universidad, y el gobierno TI. O si queréis, por ser más claro, ¿qué relación tenemos con nuestros órganos de gobierno de la universidad? ¿Qué canales de comunicación tenemos en el día a día? ¿Qué dependencias tenemos en la estructura de la universidad?
Y eso es variable en todas las universidades, lo sabéis mejor que yo, pero en la propia universidad también es variable, porque depende del nuevo equipo de gobierno, depende cada 4 años, cada 8 años, o inclusive antes, de cómo se asocia o cómo en la estructura de la organización de la universidad esa dependencia de los servicios de informática está asociada, adscrita a un vicerrectorado TIC, posiblemente. Ya me gustaría, en mi caso, nosotros venimos de una universidad de las primeras que tuvieron un vicerrector TIC y ahora tenemos un delegado rector TIC. Bueno, pues menos mal, pero me consta que hay algunas universidades que ni siquiera hay vicerrectorado TIC o hay un área TIC en la dirección. Entonces, esas dependencias de un vicerrectorado económico, por ejemplo, o quizás lo más preocupante, esa multidependencia, prácticamente ir con N canales de comunicación abiertos, con prioridades sin marcar, con asalto de mata desde el punto de vista de la estrategia, repercute en nuestro día a día muchísimo, o esa claridad en esa relación. Por acabar, porque insisto que lo único que quería es expresar el agradecimiento y poderos contar alguna idea, pero para suscitar preguntas, debate. A mí me encanta la música. Voy a coger el ejemplo de Ricard. A mí me gustaría que el hombre orquesta, que me he visto reflejado, y creo que muchos de los que estáis aquí os habéis visto reflejados, desde el punto de vista de la dirección de un servicio TI, se convirtiera en un director de orquesta. Si podemos conseguir una partitura e interpretar, tenemos que pensar que no lo podemos tocar todo, y menos a la vez, como hacen esos hombres orquestas que nombraba Ricard antes en el ejemplo. Pero también la complejidad de un director de orquesta es coordinar absolutamente todas las áreas de la orquesta, la cuerda, viento, metal, etcétera. Y es muy importante darles solos, cuando la obra lo requiere, ¿verdad? Cuando el plan estratégico de tu universidad o tu alineación con ese plan, si es que tienes la posibilidad de tener un plan estratégico TI o unos proyectos TI organizados, priorizados, hay gobierno TI en tu universidad, y que suenen y que no los tapen otras partes de la orquesta. Eso es muy importante. Esa figura del director de orquesta en vez del hombre orquesta, en vez de vivir la tecnología desde el principio, vivir la organización y el gobierno de la tecnología desde la organización, desde la orquesta, me parece, aunque sea, las comparaciones son siempre odiosas, pero por eso lo he planteado, por mi pasión y mi interés por la música, y esa comparación que a veces, al principio os decía, no perderemos en los genes la parte tecnológica, el trabajo técnico, pero hay que tener una visión muchísimo más de organización, muchísimo más de dónde estamos inmersos, entendiendo que es una universidad, una organización compleja, pero trabajando para esa universidad. Y luego, si queréis, por último, con una característica abierta, de elemento facilitador y con una necesidad constante de formación. Yo creo que el interés por aprender en nuestra profesión, en nuestro rol y en nuestro papel es fundamental. Y con eso quiero decir que también hay que conseguir incentivar al personal de tu servicio el mismo interés. La temporalidad es importante también, y yo os diría que hay que ir pensando. Yo me he hecho muy mayor en poco tiempo. Hay que ir pensando en la gente que puede llegar a ser director TI, que tenga una formación desde el punto de vista no tecnológico, sino desde el punto de vista de estas habilidades. Muchas gracias.